En Del Sector Campo seguimos analizando lo que ha ocurrido después de las elecciones. Ha habido un terremoto político en la Argentina que ha modificado hasta las estructuras del poder y por eso queremos conversar con especialistas, con nuestros colegas, para ver, Exactamente. Andrés, qué mirada tienen ellos de lo que ha pasado después de las elecciones y tras el cambio de gabinete que afecta Mm. obviamente al sector agroindustrial. Como decís vos, ganadería en un minuto, en una semana. Lo que Sí, pasó del sí. programa anterior a este es otro mundo, por lo menos para el agro. Vamos a ver qué opina nuestro colega. Mauricio Bartoli, editor de Clarín Rural. ¿Cómo te va, Mauricio? Gracias por atendernos, ¿eh? Hola Silvio, hola Andrés, ¿cómo les va? Un gusto para mí también conversar con ustedes para que entre todos tratemos de entender un poquito más, ¿no? Claro, ¿qué terremoto político ha habido en la Argentina? Nadie, yo creo que ni la oposición, esperaba los resultados que se terminaron dando, ¿no? No, todos los encuestadores hasta las 8 de la noche de ese domingo tenían otros números y todos creyeron en esos números, incluso las bocas de urna. Bueno, ya lo que ya sabemos, así que claramente no hay dudas que hasta las 8 de la noche todos en el país mirábamos otra película y los números dijeron otra cosa. Sí, Mauricio, bueno, si nos ponemos a ver todas las designaciones del gabinete, más allá de los nombres, el factor que une a todos estos llegados, ¿no?, al gabinete nacional, es que vienen a dar mayor volumen político al gobierno, son funcionarios de experiencia. Vamos a enfocarnos en agricultura, que lo que nos interesa, y llegó un viejo conocido, que es Julián Domínguez. ¿Cómo ves vos la llegada de Domínguez y sobre todo cómo lo recepcionó el sector? Yo creo que lo que hay que analizar es primero, antes de puntualizar sobre el Ministerio de Agricultura y de Julián Domínguez en particular, es el contexto de la situación, como venimos charlando. Hubo un cimbronazo político que tuvo que ver con el resultado electoral primero y después con la decisión política de Cristina Kirchner como líder indiscutida del espacio gubernamental, que dijo, tenemos que dar un golpe de timón a esto, que esto para mí era un equilibrio fino entre incentivar el consumo dentro de todo en general, como venimos analizando, tanto por el cepo a la carne, como algunos intentos que hubo como las exportaciones de maíz a principios de año. O sea, claramente la política del gobierno estaba muy enfocada a lo que Cristina y su gente más cercana, como el economista Axel Kicillof, más allá de su cargo de gobernador, indicaban que había que facilitar el consumo. El resultado de las PASO a ellos les hace ver que no fue suficiente ese incentivo al consumo y van por más dinero en el bolsillo de la gente, y eso tiene un efecto directo sobre la producción agropecuaria y todo lo que significa la producción en general, porque no solo por la producción de alimentos, sino porque hay subsidios cruzados, como han dicho muchos economistas, de los sectores que producen y que exportan, que generan dólares, divisas fuertes, para que ese dinero de alguna manera, sin entrar en detalles técnicos, termine en manos de otras personas, que son básicamente los consumidores. Y la verdad que ahí hay algunos subsidios a los sectores más carenciados, pero también subsidios a cualquier tipo de consumidor, incluso a los que tienen mejor poder adquisitivo. Ese es el contexto en donde Cristina Kirchner dice, tenemos que redoblar la apuesta sobre lo que veníamos haciendo, negociando a media máquina con Alberto Fernández, Léase Guzmán, Culfas, que si bien seguían ese lineamiento en general, ponían filtros para que no sea tan burdo. Ahora van por más. Ahora, ahí entra Julián Domínguez y todo el equipo del nuevo gabinete. La duda que tenemos en parte, Sí. y sobre todo en el tema carnes, es qué intenciones políticas tendrá Julián Domínguez y qué poder real concreto, porque se ha generado, hay que decirlo también, cierta expectativa, cierto positivismo, optimismo en la cadena, de que quizá Julián Domínguez termine levantando el cepo que hoy pesa y tiene vigencia hasta el 31 de octubre en materia de restricciones a las exportaciones de carne vacuna. ¿Vos tenés el mismo optimismo que o por lo menos algún sector de la cadena de las carnes, Mauricio? Yo, más que optimismo o expectativa, que claramente estás describiendo una realidad en el sector, yo pondría como primera palabra la palabra cautela. Por diversos motivos. Primero, por todo lo que analizábamos antes de que la línea del gobierno va a ser quizás más profundizadora del incentivo al consumo, y eso de alguna manera afecta a los sectores productivos. Segundo, porque los antecedentes de Julián Domínguez, si bien claramente es una persona que en estos días mismo ha logrado una mayor empatía de diálogo, se muestra con más voltaje político, como dice Andrés, para negociar en relación a lo que podía estar haciendo Luis Basterra e incluso Matías Culfas. Habrá que ver si tiene algún mandato, alguna
algún empuje mayor, incluso proveniente de Cristina Kirchner, que fue la que lo impulsó en la primera etapa de Julián Domínguez entre 2009 y 2011, después del conflicto de la 125. Si Cristina le da aire para que Julián Domínguez negocie, por ejemplo, que levante el cepo a la carne, que yo creo, Silvio, que de alguna manera tienen que buscarle la vuelta para flexibilizar eso, porque ya no le sirve a nadie, porque ni cambió tanto los precios, se queja todo el mundo en el sector ganadero productivo. Sería ganar para el gobierno decir, bueno, abrimos un poquito eso. No creo que le afecte demasiado el precio de la carne para los consumidores, los votantes que ellos quieren. Así que es de esperar que eso se flexibilice. Ahora, que cambien las cosas de fondo es más relativo, y ahí es donde pongo la palabra cautela en el centro de la escena. Habrá que ver si en esta nueva etapa Domínguez desde el Ministerio realmente plantea una política agropecuaria, porque lo que quedó de aquella primera etapa es el proyecto del plan estratégico, un muy buen diálogo, mejor entendimiento, hay fotos inclusive, digamos, muy sonrientes de Domínguez con la mesa de enlace después del conflicto, pero acá hace falta un cambio de fondo, un estímulo, como venimos charlando hace mucho, realmente al fomento de la producción, sin menoscabar, sin perjudicar al consumo interno. Hay que buscar la vuelta para poder lograr las dos cosas, que haya abastecimiento del mercado interno en cantidad y precio, porque la Argentina tiene esa posibilidad, pero sin restringir a la actividad que mejor está rindiendo a nivel competitivo, no solo porque el mundo nos compra, sino porque realmente es una actividad que genera empleo en el interior, bueno, todo lo que ya sabemos, la verdad que nuestra audiencia sería casi redundante remarcar. El tema es cómo llegar al público general y a las decisiones políticas para entender que se tiene que buscar una diagonal para lograr esa doble conjunción, el mercado externo y el mercado interno. Un placer como siempre, Mauricio, gracias por estar. Igualmente para mí, les mando un abrazo grande. Mauricio Bartoli, editor de Clarín Rural, charlando sobre todo lo que ha pasado. Sí. Un mundo nuevo tenemos. Desenredando una madeja complicada. Realmente es complicada, pero bueno. Hay como también una cierta expectativa en el sector, una ansiedad, si se quiere, por ver qué va a hacer Domínguez. Así que coincido con lo que decía el colega, se le van a pedir definiciones ya. En principio, la ventaja es que tiene un perfil totalmente distinto, sí, ¿no? Un perfil totalmente distinto de Basterra, que pasó lamentablemente para él y para el sector sin pena ni gloria, sí, por ese lugar, ¿no? Dos definiciones y dos diferencias que va a haber, creo, entre el ministro entrante y el saliente: volumen político y visibilidad. Pausa breve, ya estamos.